¿En qué piensas cuando oyes la palabra puritanismo? Solemos imaginar a los puritanos como hombres aburridos del siglo XVI, vestidos con ropas oscuras, rodeados de libros, recluidos en casas como si fuesen monjes, con pocas habilidades sociales, personas con sentimiento de superioridad moral y religiosa y aguafiestas, aburriendo la existencia de otros con sus sermones carentes de gracia. La verdad es que, aunque algunos puritanos se diferenciaban entre sí en temas prácticos y teológicos, podemos estar seguros de que no eran aburridos, tenían una pasión que los consumía y les daba gozo, vivían para el Señor. Además, ellos no vivían recluidos de la sociedad. De hecho, fueron una fuerza influyente en Inglaterra. Tampoco se creían más puros que los demás. Basta leer sus libros para verlo claro que comprendían la realidad del pecado en sus corazones y se aferraban a la gracia de Dios. Así lo dijo Martin Lloyd-Jones: el puritano no es el hombre fuerte, es un hombre muy débil al que se le ha dado fuerza para darse cuenta de que es débil. Entonces, ¿qué es el puritanismo? El puritanismo fue un movimiento de la reforma dentro del naciente anglicanismo inglés a finales del siglo XVI y cuya influencia se ha extendido hasta nuestros días. Buscaban purificar a la Iglesia de Inglaterra de los restos del papado católico romano que los puritanos afirmaban que se habían conservado después del asentamiento religioso, alcanzando a principios del reinado de la reina Isabel. El surgimiento del puritanismo está ligado a las confesiones amorosas del rey Enrique VIII y a la llegada del protestantismo continental a Inglaterra. El movimiento puritano en sus primeros estadios fue claramente influido y apoyado por Calvino, que a partir de 1548 pasó a escribirse con los principales líderes de la Reforma inglesa. En 1534 fue promulgada el Acta de Supremacía, convirtiendo al rey en cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra, con la anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón, tía de Carlos I de España. El rey Enrique VIII y el Parlamento inglés separaron la Iglesia de Inglaterra de Roma en 1536, adoptando la doctrina calvinista por comodidad, pues el duque de Somerset, el regente del trono, simpatizaba con la fe reformada. Thomas Cranmer, el gran líder de la Reforma en Inglaterra, publicó el libro de la oración común, dando al pueblo su primera liturgia en inglés. María Tudor, que más adelante fuera conocida como Bloody Mary, se convirtió en reina en 1553, asesorada por el cardenal Reinald Pole. Restauró su religión en 1554. En 1555 intensificó la persecución de los protestantes. Muchos protestantes fueron asesinados y cientos huyeron al continente europeo, a ciudades como Ginebra o Frankfurt, donde absorbieron los principios doctrinales de los reformadores continentales, donde la iglesia de Juan Calvino proporcionó un modelo funcional de iglesia disciplinada. De esta experiencia también surgieron los dos libros más populares de la Inglaterra isabelina, la Biblia de Ginebra y el libro de los mártires de John Foxe, que justificaron a los protestantes ingleses para ver a Inglaterra como una nación elegida por Dios para completar la obra de la Reforma. Isabel I ascendió al trono a los 25 años. En 1558 estableció el acuerdo isabelino, que era insuficientemente reformador como para satisfacer a aquellos que luego serían conocidos como los puritanos. Los puritanos se destacaron en el siglo XVII por un espíritu de seriedad moral y religiosa que informaba toda su forma de vida, y buscaron, a través de la reforma de la Iglesia, hacer de su estilo de vida el modelo para toda la nación. Sus esfuerzos por transformar la nación contribuyeron tanto a la guerra civil en Inglaterra como a la fundación de colonias en América, como modelos funcionales del estilo de vida puritano. Cuando se le negó la oportunidad de reformar la Iglesia establecida, el puritanismo inglés recurrió a la predicación, los panfletos y una variedad de experimentos en la expresión religiosa y en el comportamiento y organización social. Su éxito y crecimiento también se debió mucho a los mecenas entre la nobleza y el parlamento, y su control de los colegios y cátedras en Oxford y Cambridge. Las esperanzas puritanas volvieron a surgir cuando el calvinista Jacobo VI de Escocia sucedió a Isabel como Jacobo I de Inglaterra en 1603, pero en la conferencia de Hampton Court en 1604 rechazó las quejas de los puritanos con la frase:
sin obispo, sin ley. Los puritanos permanecieron bajo presión, algunos fueron privados de sus puestos, otros se las arreglaban con mínima conformidad y otros que no podían aceptar compromisos huyeron de Inglaterra. La presión por la conformidad aumentó bajo Carlos I y su arzobispo William Law. En 1658 los puritanos conservadores apoyaron la restauración del rey Carlos II y una política episcopal modificada. Sin embargo, fueron superados por quienes establecieron el estricto patrón episcopal de Law. Así, el puritanismo inglés entró en un periodo conocido como la Gran Persecución. Los puritanos ingleses hicieron un último intento fallido de asegurar su ideal de una iglesia integral durante la Revolución Gloriosa. Pero la solución religiosa de Inglaterra fue definida en 1689 por la Ley de Tolerancia, que continuó la iglesia, establecida como episcopal, pero también toleró los grupos disidentes. En cuanto a la teología, el puritanismo puede definirse principalmente por la intensidad de la experiencia religiosa que fomentó. Los puritanos creían que era necesario estar en una relación de pacto con Dios para ser redimidos de la condición pecaminosa de uno, que Dios había elegido revelar la salvación a través de la predicación y que el Espíritu Santo era el instrumento energizante de la salvación. La teología y la política calvinista demostraron ser las principales influencias en la formación de la enseñanza puritanas. Esto naturalmente llevó al rechazo de muchas de las características del ritual anglicano en ese momento, que se consideraba idolatría papista. En su lugar, los puritanos enfatizaron la predicación que se basaba en imágenes de las escrituras y la experiencia cotidiana. Sin embargo, debido a la importancia de la predicación, los puritanos dieron mucha importancia a un ministerio erudito. La seriedad moral y religiosa que era característica de los puritanos se combinó con la doctrina de la predestinación, heredada del calvinismo, para producir una teología del pacto, un sentido de sí mismo con los elegidos de Dios, elegidos por Dios para vivir vidas piadosas, como individuos y como comunidad. Los primeros puritanos eran hombres que no podían aceptar que la obra estuviera ya completa, ni descansar satisfechos con ella. En su imperfección deseaban hacer a la iglesia un instrumento tan perfecto como fuera posible para la promoción de la verdadera religión, y por lo tanto rechazaban completamente todo lo que tolera el error y la superstición católica. Los puritanos más conocidos a través de la historia del puritanismo y de la reforma protestante fueron John Bunyan, el escritor del Progreso del Peregrino, John Flavel, Richard Baxter, con su libro conocido como El Pastor Reformado, Thomas Babson, con su libro conocido como Un Cuerpo de Divinidad, Todas las Cosas para Bien, la Doctrina del Arrepentimiento, Joseph Alleine, con Una Alarma para los Inconversos, Richard Siles, La Caña Mayugada, William Brent y John Owen, conocido como el Príncipe de los Puritanos, y su libro más conocido como La Mortificación del Pecado. Entonces, ¿qué piensa del puritanismo? ¿Cómo crees que influyó en las vidas de varios escritores? Entre uno de ellos fue Martin Lloyd-Jones y el príncipe de los predicadores, conocido como Charles Spurgeon, que formaron una biblioteca recopilando libros puritanos para gloria y honra de Dios. Entonces, el puritanismo ha avanzado hasta el día de hoy. Ciertamente, no podemos decir que es correcto, debido a que en las iglesias actuales se ha perdido gran importancia que los puritanos en su momento buscaban para dar gloria a Dios. Una de las frases más conocidas de los puritanos es Puritan, all of lives to the glory of God, que quiere decir puritano, toda la vida para la gloria de Dios. Entonces te sugiero que puedas buscar un poco acerca de los puritanos. El puritanismo buscaba siempre dar la gloria a Dios. Actualmente en las iglesias se ha perdido eso, ya que las predicaciones ya no son centradas en Cristo, se han apartado de la verdad y han buscado al hombre como el centro de todo. A continuación te dejaré un video para que veas cómo han influenciado los puritanos hasta la vida de hoy en muchos de los predicadores de la sana doctrina de hoy en día. Hombres tan pequeños con un Dios tan grande. Ellos entendían la profunda pecaminosidad del corazón humano. También sabían que su mejor vida sería más tarde, en la vida venidera. También veían a las familias como una pequeña iglesia. Los padres puritanos buscaban comprometer a sus hijos en la palabra de Dios, porque vieron toda la vida como algo vivido ante el rostro de Dios, porque eran soldados altamente condecorados en el campo de la batalla espiritual, porque eran hábiles médicos de almas, porque entendieron el contentamiento en Cristo como la clave para la felicidad genuina.
Cristo fue suficiente para ellos. Tenían que serlo. Sin medicinas modernas, en ocasiones con muy poca comida disponibles, la esperanza de vida era alrededor de 30 años, particularmente en las colonias americanas. Si una familia tuviera 4 hijos, el promedio de 2 morirían a la luz. Sin embargo, los puritanos escribieron a menudo sobre la satisfacción. Entre las mejores obras jamás escritas sobre el tema se encuentra la rara joya del contentamiento cristiano de Jeremiah Burroughs y el arte del contentamiento divino de Thomas Watson. Vivían con la eternidad estampada en sus globos oculares. Well, how about if we begin at the beginning? The goal is not to reconstruct the 16th or 17th or 18th century. We're not on some liturgical excavation, but it is to say that the Puritans have something to teach us. It's a God-entranced heart and a God-entranced stomach and a God-entranced ears and eyes, and all of life and experience is God-entranced. Puritanism was part of the Reformation. To be a Puritan, you were swimming against the tide. And the Puritans were ruthless in their determination to remove everything that God was not pleased to have there. They had a revolutionary, more biblical view of what it means to be a Christian. Bunyan was a layman, but he used to gather congregations of 4 figures when he would be preaching to something like 3,000 people at 6 o'clock in the morning. And the Christian life was so beautiful, as he described it, so rich. I wanted to live like that, and I wanted to preach like that too. We have too much of empty motivational preaching, which is just saying we can do it, we can all do it, come on, let's do it. There's no depth. We're so far from the depth of the Puritans' commitment to the Word of God. That is the great gift they gave to us. In a secular age, it's hard to remember that there was a time when people were theologically driven. So as I understand who God is, I begin to see who I am. They were such utterly serious and joyful Christians. They knew that there was nothing in grace that coddled sin. They understood the necessity of the truths of theology to take root in their heart and in their life. If we had that view, we wouldn't need all of the other books that tell us to look inside ourselves to find the answers, because we would know that this comes from God and God alone. They understood that God is everywhere and that everything concerns him and that he sees everything, and that consequently the biggest problem in life is God if you are not right with him. To say that you're a gospel man or woman and then to hold back from pursuing the effects of that through all of your redeemed humanity, individually and corporately, is really to make a nonsense of what we describe as salvation. And they saw this is the joy and good news we're made for, and therefore this is truth worth living and worth dying for. And if we are not ready and willing to lay down our lives for the truth of God, then not only is God being dishonored, people's eternal lives are being imperiled. Are you interested in knowing the Bible? Are you interested in knowing Christ? Do you want someone to attend to the care of your soul? Then you're going to want to get to know the Puritans.